y visitar a su madre. Volcán de Fuego se viste de gala con sus listones rojos. En el mundo, el Papa Francisco dice que el aborto debe ser perdonado. Y en los deportes, Estados Unidos le dice adiós a Jürgen Klinsmann. T13 Noticias. Buenas noches y excelente inicio de semana. Bienvenidos a otra emisión de T13 Noticias. Recuerde que trabajamos para usted que nos prefiere. Hoy vamos a iniciar hablando del millonario negocio del transurbano. A la lista de víctimas de este cuestionado transporte urbano se unen ahora los pobladores de Chinauta. Hay denuncias constantes sobre mal servicio, sobre aumento al valor del pasaje sin justificación alguna y falta de unidades para cubrir las necesidades de los usuarios. Se suponía que el transurbano sería la solución a todos los problemas que aquejan al servicio de transporte público en Guatemala, pero parece que todo se quedó como una utopía. Mucho se habla sobre la aprobación de este sistema, que finalmente solo fue un millonario negocio para pocos y dolor de cabeza para muchos. La idea de contar con un sistema prepago era para evitar que los pilotos manejaran dinero en efectivo y con ello erradicar el problema de las extorsiones. Además, serviría para que los usuarios no fueran víctimas de cobros desmedidos sin fiscalización alguna. Pero de todas formas, resulta que las máquinas que realizan el cobro tienen problemas y cobran de más el valor del pasaje autorizado, sin que nadie mueva un dedo para solucionar esa situación. Muchos usuarios se preguntan si realmente las máquinas tienen algún daño o son manipuladas intencionalmente. Y si realmente están defectuosas, ¿por qué no las reparan? Y a las víctimas de este polémico negocio, ahora se suman los habitantes de Chinautla. El pasado fin de semana entró a funcionar el sistema de transurbano y esta tarde, uno de nuestros equipos periodísticos realizó un recorrido para comprobar la cantidad de unidades, precio del pasaje y calidad del servicio. 30 unidades cubren 2 de las 3 rutas hacia ese municipio. Ruta 4, de Chinautla hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y Ruta 80, de Chinautla hacia la Zona 4 capitalina. El valor del pasaje es el siguiente. De lunes a sábado, de 4 de la mañana a 5:59, el pasaje tiene un valor de 3 quetzales. De 6 de la mañana a 19:59 horas, el valor del pasaje es de 2 quetzales con 50 centavos. Y de las 20 horas a las 22 horas, el pasaje vale 5 quetzales. Los domingos y días festivos, de 4 de la mañana a 5:59 horas, el valor del pasaje es de 5 quetzales. De 6 de la mañana a 16:59 horas, el valor del pasaje es de 3 quetzales. Y de 17 a 22 horas, una vez más, tiene un valor de 5 quetzales. Únicamente los autobuses de la Ruta 3 siguen prestando el servicio de manera normal hacia la Zona 6 capitalina, que colinda con el municipio de Chinautla. Integrantes de la Defensoría del Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos aseguran que se trata de una clara violación a los derechos de los usuarios. Pero para poder accionar, primero, necesitan una denuncia. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema y parte del presupuesto que recibe el Ministerio de Salud Pública está en riesgo. La decisión debe ser tomada en el Congreso de la República. Una enmienda a la Ley de Impuestos sobre la distribución de bebidas alcohólicas destiladas y fermentadas podría dejar sin abastecimiento de productos anticonceptivos al Ministerio de Salud.
Según el decreto legislativo 2104 del impuesto sobre la distribución de bebidas alcohólicas, el 15% es destinado para la provisión de servicios de salud reproductiva y planificación familiar del Ministerio de Salud, mismo que podría peligrar. Estamos muy preocupados por la iniciativa de ley 5160 que propone el licenciado Velázquez, que lo que busca es tratar de modificar el acuerdo gubernativo 21-2004, que básicamente lo que hace es derivar el 15% del impuesto a las bebidas alcohólicas para la salud reproductiva y planificación familiar. Según los datos anuales de la Comisión Nacional de Abastecimiento de Anticonceptivos, en los últimos 5 años se logró obtener 286 millones de quetzales. Esto benefició a miles de familias y se logró llegar al área rural, donde se aumentó el uso del anticonceptivo, evitando así la mortandad de mujeres por embarazos no deseados o de alto riesgo. Bien, en las últimas horas hay un tema que ha provocado polémica a nivel mundial, el aborto. Para algunos una salida necesaria y para otros un cobarde asesinato. A continuación preparamos un detalle respecto a este tema que, reitero, está acaparando la atención pública a nivel mundial. Aborto. 6 letras que encierran dolor, polémica, terror y muchas preguntas. Se trata de la interrupción del embarazo para evitar el nacimiento. Puede ser involuntario, pero el ser humano encontró la manera en algún momento de provocarlo. En la actualidad podemos hablar de una pastilla, una inyección e incluso de un brutal desmembramiento. Hay tanto que hablar sobre el aborto, pero difícilmente se llega a conclusiones específicas. Cuando es involuntario, no hay mucho que decir. Pero cuando es provocado, unos están a favor y otros totalmente en contra. Hay quienes lo aprueban y hasta lo ven como necesario cuando el embarazo es producto de una violación o se sabe que el niño nacerá con problemas de deformación o alguna enfermedad incurable. Para otros, un aborto sencillamente es un vil asesinato, sin importar las razones, porque el bebé es inocente. Y si hablamos de religión, el asunto es aún más complicado. Hay quienes aseguran que Dios no perdona el aborto y no importan las causas. Otros creen que Dios perdona todo, si quien se pone de rodillas lo hace de corazón y realmente arrepentido. Y por supuesto, no falta quien se niegue por completo a lo anterior y sostenga que persinarse y golpearse el pecho no devuelve la vida al bebé que fue partido a pedazos. ¿Usted qué cree? ¿El aborto es un asesinato? Y esa es la pregunta que se hacen muchos. ¿Realmente Dios perdonará el aborto? El Papa Francisco dice que sí. Con esto vamos ahora con Pablo Paniagua, quien tiene otro tipo de información. Pablo. Así es, Alan. Buenas noches para todos. Y es que el tráfico de influencias de algunos diputados de la UNE se extiende a otras dependencias del Estado. Así ha quedado comprobado al confirmar que un familiar del diputado Jairo Flores devenga un jugoso salario en la Superintendencia de Telecomunicaciones, SIT. La Unidad Nacional de la Esperanza y algunos diputados de esa bancada tienen tentáculos que llegan a copar varias instituciones del Estado. El objetivo es influir para que allegados y familiares estén en puestos devengando buenos salarios. Un ejemplo es el diputado Jairo Flores Divas, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, cuyo hermano, José Ricardo Flores Divas, diputado suplente al Parlamento Centroamericano, según el Acuerdo 490-2015 del Tribunal Supremo Electoral, trabaja en la Superintendencia de Telecomunicaciones SIT. José Ricardo Flores Divas tiene un puesto en la SIT que le significará 75.161 quetzales en tan solo 7 meses, como consta en el contrato administrativo SIT 008-029-2016.
Allí queda evidenciado que del 16 de mayo del 2016 al 31 de diciembre de este año, José Ricardo Flores Divas devengará tal salario. José Ricardo Flores Divas trabaja en un tipo de servicios que no tiene nada que ver con su profesión. De acuerdo al contrato, su profesión es bachiller. El tipo de servicio para el que fue contratado es técnico en comunicaciones. Sin embargo, su bachillerato no es acorde a cumplir actividades complejas establecidas en el contrato, como planificar e implementar sistemas de medición de la calidad de los servicios de telecomunicaciones, buscar convenios con operadores de telecomunicaciones para mejorar la presentación de servicios a los usuarios, asistir en la administración de la base de datos negativa, que es el listado de teléfonos celulares robados, hurtados o extraviados, promover normativas para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país y otras actividades que le encomienden desde el Despacho Superior de la Superintendencia de Comunicaciones. La contratación de José Ricardo Flores Divas es con la venia del mismo Superintendente de Comunicaciones, José Raúl Solares Chiu, el cual consta en un oficio del 16 de mayo del 2016, según delegación del Acuerdo Ministerial 712-2016. La documentación oficial comprueba que José Ricardo Flores Divas, diputado suplente al Parlacén y hermano del diputado Jairo Flores, tiene un contrato por 7 meses en la CID, realizando labores que no concuerdan con su profesión. Al volver por Canal 13. Somos T13 Noticias, parte de la televisión guatemalteca, y agradecemos su preferencia. Les recordamos que llegamos a los 22 departamentos vía satélite en Estados Unidos y Canadá. Pueden sintonizarnos a través del canal 429 de DirecTV+, y al resto del mundo llegamos gracias a la plataforma virtual chapintv.com. Pero además, desde esta noche vamos a estar transmitiendo nuestras emisiones totalmente en vivo vía Facebook. Recuerde darle like a nuestra fanpage, nos encuentra como T13 Noticias. Gracias por acompañarnos. Tal y como lo anunciamos desde la semana pasada, hoy iniciamos con una serie de reportajes sobre el rescate del lago más bello del mundo. En específico nos vamos a referir en esta primera parte a los buenos hábitos de los pobladores y autoridades de uno de los lugares más emblemáticos a la orilla del lago de Atitlán. Hace algunos días el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sidney Samuels, indicó que ninguna de las 340 municipalidades del país hace un manejo adecuado de los desechos sólidos. Sin embargo, hay lugares en donde empiezan a realizar esfuerzos para contribuir a la lucha contra la contaminación. Un ejemplo son algunos municipios de Sololá. Pobladores, autoridades locales y organizaciones no gubernamentales buscan crear conciencia social para evitar seguir contaminando el lago de Atitlán. Luego de recorrer poco más de 130 kilómetros, el reportero llegó al lago de Atitlán, dirigiéndose al municipio de San Pedro La Laguna, en donde tienen una planta de tratamiento de residuos ejemplar y además han encontrado la manera ideal de no contaminar. Acompáñenme en este recorrido. San Pedro La Laguna cuenta con una extensión territorial de 24 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 11.000 habitantes. Es parte de los 15 municipios que integran la cuenca del lago de Atitlán. Para los pobladores y autoridades del lugar, la contaminación es un asunto serio. Las personas acá tienen hábitos de limpieza. Vemos que la jornada comercial ya ha terminado, sin embargo, ellos el resto de basura pues que les quedó el día de hoy lo han puesto en costales y posteriormente vendrá el camión de recolección a traerlo. Todos contribuyen para no contaminar. Incluso el Consejo Municipal aprobó un acuerdo que impide la utilización de varios materiales que de a poco saturan el relleno sanitario. El Acuerdo 111-2016 establece lo siguiente: prohibir el uso, venta y distribución de bolsas plásticas, duropor, vajillas y derivados.
Quienes utilicen estos productos serán sancionados con 300 quetzales. Las empresas que comercialicen y distribuyan bolsas plásticas, duropor, pajillas y derivados tendrán una sanción de 15.000 quetzales. Los reincidentes tendrán que pagar el doble de la sanción. Y a partir de esa fecha, que es más o menos el 15 de diciembre, que ya se queda prohibido totalmente el uso de bolsas plásticas, duropor y pajillas. Esto ya se ha consensuado, se ha concientizado, se ha familiarizado con todos los comercios, con los restaurantes, con los hoteles y específicamente en el mercado. Entonces, esto es el trabajo, de esto consiste. La empresa que venga a vender acá tiene una multa de 15.000 quetzales y cualquier persona que lo vaya a comprar o lo vaya a distribuir, pues en sí la población de 300 quetzales por el uso de plástico. Los pobladores de San Pedro se han ido acoplando a las nuevas normativas. Nos acercamos a una venta de licuados. Señor, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Para que usted me pueda comentar usted qué piensa de esta iniciativa acerca de ya no usar bolsas. En su caso, pues veo que tiene un comercio en donde venden licuados. ¿Qué harán al respecto? ¿Cómo sustituirán estos materiales como el duropor, las bolsas, las pajillas? Pues primeramente buenas tardes. Lo que nosotros ahora utilizamos son vasos de polipapel y ya no se usan pajillas y tratamos de ya no utilizar bolsas plásticas para reducir la contaminación. Nos decían nuestros abuelos que antes pues no se usaban las bolsas plásticas porque no existía. Ellos compraban carne envuelta de hojas de machán, en platos, en servilletas, todo ese, no existían las bolsas plásticas. Y es que como podemos ver a esta mujer que camina acá por las calles de San Pedro de la Laguna, pues se dirige hacia su casa con una bolsa de papel, ya poniendo el ejemplo a pesar de que todavía este acuerdo entrará en vigencia en los próximos días de diciembre. Nos encontramos en el mercado de la localidad, como ustedes lo pueden observar en las imágenes, esta señora también pone el ejemplo. Ella pues vende diversos productos, uno de ellos es el camarón y lo está envolviendo en hojas de machán, esto para ya no utilizar bolsas de plástico. Traer recipientes, sus mantelitos o incluso las hojas de machán, pues gran parte de la población la ha aceptado. Especialmente han habido opiniones y una buena aceptación de parte de la gente adulta, de nuestros abuelos, porque este tema de traer recipientes y traer nuestras mantas y usar hojas de machán es algo cultural, es algo nuestro. Venimos a una de las panaderías de San Pedro de la Laguna y aquí tampoco utilizan bolsas de plástico. La divulgación de la iniciativa ha causado gran impacto. Los pobladores de San Pedro de la Laguna no solo tratan de no contaminar, sino que hacen el esfuerzo de clasificar la basura. Ellos ya separan en tres clasificaciones, lo que es orgánico, inorgánico no reciclable y también inorgánico reciclable. San Pedro de la Laguna cuenta con una planta ejemplar de separación de residuos sólidos. Acompáñenos mañana para conocer cómo un municipio tan pequeño ha desarrollado uno de los mejores rellenos sanitarios en Guatemala. Con imágenes de... Muy bien, este es el primero de 3 reportajes especiales sobre el rescate del lago de Atitlán. Mañana, como lo escuchamos en el reporte anterior, nuestro compañero Alfredo Mendoza va a presentar detalles sobre una importante planta de tratamiento de desechos. Bien, y ya que estamos hablando de contaminación al occidente del país, las autoridades de ambiente sancionaron y cerraron varias textileras. Ahora le contamos por qué. El 14 de octubre pasado, el río Samalá en Quetzaltenango, uno de los más contaminados de Centroamérica, se tiñó de rojo, alarmando a los vecinos de esta comunidad. De inmediato, las autoridades hicieron un estudio de responsabilidad en el área y se determinó que habían sido 3 empresas textileras, las cuales carecían de permisos de impacto ambiental. El titular de la cartera de Ambiente, Sidney Samuels, indicó que las empresas serán sancionadas con 45,000 quetzales por la responsabilidad de la contaminación del río y deberán cerrar hasta que tengan la licencia necesaria para operar. 2 de estas empresas son familiares,
por lo que carecen de un nombre y título. Además, son de escasos recursos, detalló el funcionario, por lo que su sanción será de 10,000 quetzales cada una, mientras que la empresa Otoniel deberá pagar la multa más alta, que es de 25,000 quetzales. Por el momento, el ministro no ha dado los resultados del estudio químico realizado en el río. Ampliamos ahora otro de nuestros titulares. Mucha atención, porque mientras las autoridades del Ministerio de Gobernación intentan retomar el control de las cárceles, los reos se resisten y amenazan con un baño de sangre. Mientras las autoridades del sistema penitenciario intentan retomar el control en los penales, los pandilleros, que convirtieron las cárceles en suites preferenciales, han comenzado a perder poder y ante ellos solo les queda una salida. El director de la dependencia del Ministerio de Gobernación aseguró que recibió amenazas de muerte y que de no deponer las medidas de control, la vida de guardias del sistema penitenciario también corre riesgo. Fueron claros los integrantes del barrio 18 al decirme que la medida de encerrarlos a ellos traería como consecuencia muerte de inocentes. Me hicieron ver pues de que en la mira estoy yo como el responsable de esos programas que se están implementando en las cárceles. Las medidas de seguridad aumentaron después de la requisa que hicieron las autoridades en la cárcel de máxima seguridad Farejanes 1 y el centro preventivo para varones de la zona 18. Actualmente están restringidas las visitas, si tienen encomiendas, se les está dejando pasar alimento, ropa, medicinas que necesitan, objetos para aseo personal. Pero, ¿qué son las visitas controladas? ¿Qué garantiza que no se está ingresando nuevamente ilícitos y que probablemente se estén sobornando a los guardias? Las visitas controladas consisten en que por grupos salen a su visita con personas que previamente han sido debidamente registradas y la autoridad que tiene a su cargo los centros está al pendiente de cualquier situación que pudiera darse. Hoy se celebra el Día Internacional de la Televisión, establecido por Naciones Unidas en 1996. Los integrantes de la Asociación Internacional de Radiodifusión se reunieron en San José, Costa Rica, resaltando la lucha por la libertad de expresión. El acto de inauguración contó con la presencia del presidente de Costa Rica, Guillermo Solís Rivera, del ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de ese país, Marcelo Jenkins, y otros altos directivos de gobierno, embajadores y representantes de cuerpos diplomáticos de distintos países. El presidente Solís destacó el valor de los medios de radiodifusión libres e independientes en el hemisferio, expresando lo siguiente: la radio y la televisión ha sido mucho más que un invento para facilitar la comunicación, sino también y principalmente un pilar de la democracia al permitir que las ideas viajen libres en las ondas hertzianas, contribuyendo a la formación de los pueblos, a poner en contacto diferentes expresiones y pensamientos del arte y la cultura y a facilitar la comunicación entre las sociedades. El presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, ingeniero José Luis Saca, indicó que las sociedades que respetan la libertad de expresión y buscan el entendimiento son las que logran mayores progresos. Estamos de regreso y vamos a ampliar otro de nuestros titulares. Anabela de León llegó hoy a los tribunales de justicia en busca de la libertad condicional. No la obtuvo, pero tampoco regresó derrotada. El pasado 6 de septiembre, la exregistradora de la propiedad, Anabela de León, junto a 17 personas más, fueron ligadas a proceso penal por los delitos de contrataciones irregulares y pagos de eventos anómalos en esa institución, dentro del caso Botín en Registro de la Propiedad. Desde esa fecha guardan prisión preventiva. Este lunes, la exregistradora, junto a 4 personas más, buscó que la jueza Silvia de León la beneficiara con arresto domiciliario, medida que fue negada. Pero la exfuncionaria no se fue con las manos vacías, porque la juzgadora accedió a cambiar el delito por el cual está procesada. Anabela de León fue beneficiada con el cambio del delito de peculado por sustracción por el de fraude,
después de que el Ministerio Público no lograra sustentar los señalamientos en su contra, pero continuará en prisión en el Mariscal Zavala. Junto a De León, también fueron cambiados los delitos a Edwin García, Samantha Mejía y Joan Ponce. Esta última fue la única beneficiada con arresto domiciliario y se le fijó el pago de una fianza de 100,000 quetzales, esto por su estado de gestación y haber tenido complicaciones en su embarazo. Al único que no se le cambió el delito fue al sindicado Donald Byrne. Y ahora es momento de hablar de las condiciones del clima que están azotando a nuestro país. Los expertos señalan que las bajas temperaturas van a continuar, así que mucha atención a esta noticia, prepárese y abríguese adecuadamente. Todo parece indicar que las bajas temperaturas prevalecerán hasta la próxima semana, según el pronóstico de expertos en el clima. La corriente de aire frío, que es sensible a nivel nacional, permanecerá por lo menos hasta el próximo inicio de semana. El termómetro descenderá principalmente en horas de la noche y madrugada. La sensación podría aumentar durante las mañanas derivado de la velocidad del viento, que ha aumentado su intensidad en las últimas horas. Al occidente del país la temperatura podría representar un problema. Se prevé que el termómetro descienda hasta los 0 grados, provocando escarcha en la superficie como en años anteriores. En el norte y área del Caribe, la luz del sol podría verse obstruida por la nubosidad y algunas lloviznas con actividad eléctrica. Juan Pablo Garrido tiene información actualizada acerca de una tormenta tropical en las costas atlánticas de Centroamérica que amenaza en convertirse en huracán. Vamos con los detalles. Juan Pablo, buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Pablo, buenas noches. Queremos dar a conocer que nos encontramos ubicados acá en la sede central de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, donde se ha dado a conocer este día sobre la alerta amarilla institucional, esto debido a la tormenta tropical Otto, la cual se ha formado en el Caribe centroamericano. Pero será Ileana Recinos, de Comunicación Social de esta institución, quien nos amplíe detalles de las acciones que ya se realizan para prevenir cualquier daño que puedan ocasionar las lluvias. Estamos monitoreando el área del Atlántico, principalmente Izabal, Petén, que son los lugares en donde cotidianamente se presentan inundaciones. Sin embargo, por esta situación específica de este fenómeno hidrometeorológico podría ser de mayor afectación. Incluso el área de las Verapaces, que también es parte de la franja transversal del norte. Compañeros, es importante mencionar que actualmente esta tormenta tropical, la cual se ha formado hace pocas horas, se encuentra entre Costa Rica y Nicaragua y ostenta vientos máximos sostenidos entre 50 y 85 kilómetros por hora. Pablo, es la información para actualizar desde la zona 13 capitalina. Retornamos contigo a Estudios Centrales. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas noches. Estaremos al pendiente de lo que ocurra con esta tormenta tropical denominada Otto. Bueno, vamos a continuar con la información. Hemos preparado para usted lo más completo de las noticias internacionales, lo más destacado de la jornada. Vamos a iniciar en Japón, donde un fuerte sismo mantiene las alertas sobre un tsunami. El detalle por cortesía de... Gracias por continuar con nosotros. Somos T13 Noticias. Vamos ahora a presentarle detalles sobre la fase eruptiva del volcán de fuego que inició anoche. Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques están en alerta ante la actividad del coloso de fuego, que inició ayer con explosiones moderadas y expulsión de ceniza. El volcán desde el pasado 14 de noviembre ha estado en monitoreo por el INSIBUME, siendo esta su 15ª explosión en el año. A pesar de que la actividad del volcán ha disminuido en las últimas horas, autoridades se mantienen en alerta y monitorean la situación en poblados cercanos al volcán, donde regularmente cae la ceniza expulsada. Más de 10,000 familias de 9 comunidades de Escuintla viven en las faldas del volcán de fuego y podrían correr el riesgo de quedar atrapadas al momento de una erupción. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han realizado ninguna evacuación y se tienen los planes de apresto en los departamentos antes mencionados por cualquier emergencia. La columna de ceniza alcanza entre 4.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar y se desplaza a más de 20 kilómetros en dirección sur, oeste y suroeste del volcán. Se recomendó a la Dirección General de Aeronáutica Civil tomar precauciones con el tráfico aéreo y a las agencias de turismo no acampar en comunidades cercanas al coloso.